El silencio en la sala del tribunal era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Lucía Mendoza permanecía de pie frente al estrado, con las manos temblando ligeramente mientras sostenía un pañuelo arrugado. Sus ojos oscuros, enrojecidos por las noches sin dormir, miraban fijamente al suelo de madera gastada. A sus 32 años, jamás imaginó que estaría parada en ese lugar, señalada como una ladrona, cuando toda su vida había sido un testimonio de honestidad y trabajo duro. La acusada, Lucía Mendoza, es culpable de robo agravado por la confianza depositada en ella, declaró la fiscal Mariana Esteves con voz firme y glacial, ajustándose sus lentes de montura dorada. Durante 5 años trabajó en la residencia de la familia Solís, donde tuvo acceso irrestricto a objetos de valor incalculable. Y cuando la oportunidad se presentó, no dudó en traicionar esa confianza. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Cerró los ojos un instante, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. En la primera fila de asientos, su hija Sofía, de apenas 11 años, la miraba con los ojos vidriosos, sin comprender del todo por qué su madre estaba siendo tratada como una criminal. La niña llevaba puesto su uniforme escolar, el mismo que Lucía lavaba y planchaba cada noche después de terminar sus turnos de limpieza. Junto a Sofía estaba doña Marta, la vecina que había aceptado cuidar de la pequeña durante el juicio, sosteniendo su mano con ternura. «Señoría», continuó la fiscal caminando frente al jurado con pasos calculados, «la evidencia es contundente. Un collar de diamantes valorado en $150,000 desapareció de la caja fuerte personal de la señora Victoria Solís. Las únicas personas con acceso a esa caja fuerte eran la señora Solís, su esposo y la acusada, quien limpiaba la habitación matrimonial 3 veces por semana. Victoria Solís estaba sentada del otro lado de la sala, impecablemente vestida con un traje sastre blanco que parecía brillar bajo las luces del tribunal. Su cabello rubio estaba recogido en un moño elegante, y sus labios pintados de rojo carmesí formaban una línea delgada de desprecio. A su lado, su esposo Rodrigo Solís, un empresario de bienes raíces con reputación intachable en la ciudad, mantenía una expresión seria y distante. Ambos irradiaban ese tipo de confianza que solo otorga el dinero y el poder. «Esa mujer», dijo Victoria señalando a Lucía con un dedo acusador adornado con anillos caros, «entró a mi hogar como alguien necesitada, y yo, en mi generosidad, le di trabajo. Le di la oportunidad de alimentar a su hija, y así me paga. Robándome lo que más amaba, una joya que perteneció a mi abuela». Lucía levantó la vista bruscamente y por primera vez en todo el proceso habló con voz quebrada pero firme. «Yo nunca robé nada, señora Victoria. Usted lo sabe. Yo nunca...» «Silencio», interrumpió el juez Hernández golpeando su mazo contra la mesa. «La acusada no tiene permiso para hablar en este momento». Lucía bajó la cabeza nuevamente, sintiendo cómo la injusticia la aplastaba como una losa de concreto. Su abogado de oficio, un joven recién graduado llamado Tomás Reyes, parecía tan perdido como ella. No tenía recursos para investigar, no tenía testigos a su favor, y la reputación de los Solís era tan sólida que nadie se atrevía a cuestionarlos. Todo había comenzado 3 semanas atrás, un martes por la tarde. Lucía estaba limpiando las ventanas del segundo piso de la mansión Solís, cuando escuchó gritos provenientes de la habitación principal. Era Victoria, furiosa, revisando cada rincón de su vestidor con movimientos frenéticos. «¡No está! ¡No está aquí!», gritaba mientras arrojaba cajas y bolsas al suelo. Lucía había dejado su trapo y se acercó con cautela a la puerta entreabierta. «Señora, ¿ocurre algo? ¿Puedo ayudarla?». Victoria se había volteado hacia ella con una expresión que Lucía nunca olvidaría. Una mezcla de rabia y algo más. Algo calculado, casi triunfal. «Mi collar, el collar de diamantes, ha desaparecido». «¿Desaparecido? Pero, ¿cuándo lo vio por última vez?». «Esa no es tu preocupación», respondió Victoria acercándose peligrosamente. «Tú eres la única persona ajena a la familia que entra a esta habitación. Tú limpiaste aquí ayer». «Señora, yo nunca tocaría algo que no es mío. Yo solo hago mi trabajo». «Llama a Rodrigo», ordenó Victoria ignorándola completamente. «Y llama a la policía». Lo que siguió fue una pesadilla. La policía llegó en menos de 20 minutos. Revisaron las pertenencias de Lucía, su bolso, incluso su pequeño auto que estaba estacionado afuera. No encontraron nada. Sin embargo, Victoria insistió en presentar cargos formales. Según ella, Lucía había tenido tiempo suficiente para esconder la joya en otro lugar. «Es una táctica común entre los empleados deshonestos», había declarado Victoria ante los oficiales. «Se llevan las cosas poco a poco, las esconden y luego las venden en el mercado negro». Lucía fue arrestada esa misma tarde. La imagen de Sofía llorando mientras una vecina la abrazaba, observando cómo se llevaban a su madre esposada, se había grabado a fuego en su alma.
Pasó 2 noches en la cárcel antes de que le otorgaran una fianza que apenas pudo pagar gracias a un préstamo de doña Marta y otros vecinos del barrio que conocían su carácter. Ahora, de pie en ese tribunal, Lucía sentía que el mundo entero estaba en su contra. No tenía pruebas de su inocencia, solo su palabra contra la de una familia poderosa con abogados caros y conexiones políticas. Señoría, la fiscal mostró un documento al juez. Aquí está el registro de acceso a la residencia Solís. Como pueden ver, la acusada estuvo en la propiedad el día anterior a la denuncia del robo, específicamente en el horario de 2 a 6 de la tarde, tiempo más que suficiente para cometer el delito. El abogado Tomás se puso de pie torpemente. Señoría, mi clienta tiene un historial impecable. Nunca ha tenido problemas con la ley. Es madre soltera, trabaja en 3 empleos para mantener a su hija. No tiene sentido que arriesgara todo por... Los ladrones no tienen lógica, letrado, interrumpió la fiscal con desdén. Solo tienen necesidad y oportunidad. Y la señora Mendoza tenía ambas. Yo no lo hice, exclamó Lucía sin poder contenerse más. Yo no robé ese collar. Por Dios, yo ni siquiera sabía cuánto valía. Apenas me fijaba en esas cosas. Solo hacía mi trabajo, limpiaba y me iba a casa con mi hija. El juez volvió a golpear el mazo. Señora Mendoza, he sido paciente, pero si vuelve a interrumpir sin permiso, la acusaré de desacato al tribunal. ¿Queda claro? Lucía asintió con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. Sofía sollozaba en silencio en su asiento, y doña Marta le susurraba palabras de consuelo que la niña apenas podía escuchar. Fue entonces cuando las puertas del tribunal se abrieron de golpe. El sonido resonó por toda la sala como un trueno. Todas las cabezas se giraron simultáneamente hacia la entrada. Un hombre alto, de aproximadamente 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje gris de corte impecable, entró con pasos decididos. Su presencia era magnética, y había algo en su mirada azul acero que demandaba atención y respeto inmediato. ¿Quién es usted?, preguntó el juez Hernández frunciendo el ceño. Este es un juicio en proceso. No puede simplemente... Mi nombre es Eduardo Vega, declaró el hombre con voz profunda y autoridad natural. Y solicito permiso para testificar en este caso. Un murmullo recorrió la sala. Victoria Solís se puso visiblemente tensa, y Rodrigo se inclinó hacia ella para susurrarle algo al oído. Lucía miraba al desconocido sin comprender quién era ni qué hacía allí. Eduardo Vega, repitió el juez claramente sorprendido. ¿El empresario Eduardo Vega? ¿El dueño de Vega Holdings? El mismo, confirmó Eduardo. Y tengo información crucial para este juicio que podría cambiar completamente el curso del mismo. La fiscal se acercó rápidamente al estrado. Señoría, esto es irregular. El señor Vega no está en la lista de testigos. No puede simplemente aparecer y... Con el debido respeto, fiscal, interrumpió Eduardo. Tengo derecho como ciudadano a presentar evidencia relevante en un caso judicial. Y créame, lo que tengo que decir es muy relevante. El juez Hernández se reclinó en su silla evaluando la situación. Después de un momento, asintió. Está bien. Señor Vega puede acercarse al estrado. Pero le advierto que su testimonio debe ser pertinente, o lo expulsaré de inmediato. Eduardo caminó con calma hasta el estrado, donde prestó juramento con la mano sobre la Biblia. Sus movimientos eran elegantes pero firmes, como alguien acostumbrado a estar en situaciones de alta presión. Una vez sentado, dirigió su mirada directamente hacia Lucía, y en sus ojos había algo que ella no esperaba, compasión y determinación. Señoría, miembros del jurado, comenzó Eduardo. Hace aproximadamente 2 meses yo estaba cenando en un restaurante del centro de la ciudad. No era un lugar elegante, solo un pequeño establecimiento familiar donde sirven comida casera. Ese día había tenido una reunión difícil y necesitaba un momento de tranquilidad. Lucía lo escuchaba sin entender hacia dónde se dirigía su testimonio. ¿Por qué un millonario estaba hablando de un restaurante común? Mientras cenaba, continuó Eduardo, noté a una mujer en una mesa cercana. Estaba con su hija, una niña de quizás 10 u 11 años. Lo que me llamó la atención no fue su apariencia, sino la conversación que estaban teniendo. La niña le pedía a su madre que pidiera postre, pero la madre le explicaba con dulzura que ese mes habían tenido gastos extras en medicinas y que tenían que cuidar cada centavo. Sofía levantó la cabeza al escuchar esto. Reconocía esa conversación. Había sido hace 2 meses, cuando había tenido gripe y necesitaron comprar antibióticos. La niña no se quejó, prosiguió Eduardo con voz suave. Simplemente asintió y le dijo a su madre, «No te preocupes, mami. No necesito postre. Tu comida es la mejor del mundo de todas formas». Y la madre sonrió, pero yo pude ver lágrimas en sus ojos. Lágrimas de una mujer que se estaba sacrificando por su hija cada día. Victoria Solís se removió incómoda en su asiento. «Señoría,
No veo qué tiene que ver esta anécdota sentimental con el caso de robo, objetó la fiscal. Paciencia, fiscal, respondió el juez. Señor Vega, vaya al grano. El grano es este. Eduardo se volvió para mirar directamente a Victoria. Cuando terminé mi cena, me acerqué a la mesa de esa mujer y su hija. Les pregunté si podía invitarles el postre. La mujer se negó al principio, con dignidad, diciendo que no aceptaban caridad. Pero la niña me miró con esos ojos grandes y me preguntó, ¿es usted un ángel, señor? Le dije que no, que solo era alguien que recordaba tiempos difíciles. Lucía comenzaba a recordar. Aquel hombre mayor, elegante pero amable, que había insistido en pagar su cuenta completa y les había dejado dinero extra para emergencias, como él había dicho. Esa mujer era Lucía Mendoza, declaró Eduardo señalándola. Y ese encuentro me marcó profundamente porque en los 20 minutos que conversamos, ella me habló de su trabajo, de lo orgullosa que estaba de poder mantener a su hija honestamente, de cómo cada centavo que ganaba era sagrado para ella porque significaba el futuro de su niña. Eso sigue sin probar nada, intervino Victoria con voz tensa. El hecho de que aparentara ser honesta no significa... Permítame terminar, señora Solís. Eduardo la interrumpió con firmeza. Verá, esa conversación me movió tanto que decidí hacer algo. Contraté discretamente a un investigador privado para seguir la vida de Lucía. No para espiarla con malas intenciones, sino porque estaba considerando ofrecerle una oportunidad de trabajo en una de mis empresas. Quería asegurarme de que era la persona íntegra que parecía ser. El silencio en la sala era absoluto ahora. Cada persona estaba pendiente de cada palabra. Mi investigador, el señor Carlos Méndez, quien está presente hoy aquí. Eduardo señaló hacia atrás, donde un hombre de mediana edad se puso de pie. Siguió discretamente a Lucía durante 6 semanas. Y lo que encontró confirma exactamente lo que yo ya sabía. Esta mujer es incapaz de robar. Carlos Méndez se acercó al estrado con un portafolio en mano. Tengo aquí reportes detallados de cada día, explicó Carlos. Lucía trabaja en 3 lugares diferentes. Limpia oficinas por las mañanas, trabaja en la residencia Solís por las tardes y 3 noches a la semana limpia un pequeño supermercado. Llega puntual a cada trabajo. Nunca toma nada que no sea suyo. Y en una ocasión, encontró $20 en el suelo de una oficina y los entregó inmediatamente a la recepcionista. También tenemos esto. Eduardo sacó de su bolsillo interior un sobre. En una de las noches que Lucía trabajaba en el supermercado, las cámaras de seguridad la captaron encontrando una billetera perdida detrás de un estante. ¿Saben qué hizo? La llevó directamente al gerente. Esa billetera contenía casi $300 en efectivo. Para alguien en su situación financiera, esa cantidad podría haber resuelto problemas inmediatos. Pero ni siquiera lo consideró. La fiscal parecía desconcertada, sin saber cómo responder a esta avalancha de información inesperada. Además, continuó Eduardo, mi investigador también hizo algo más. Investigó a la familia Solís. Victoria se puso de pie bruscamente. Esto es indignante. Somos nosotros las víctimas aquí. Siéntese, señora Solís, ordenó el juez con tono severo. Señor Vega, espero que tenga evidencia sólida para estas declaraciones. La tengo. Eduardo asintió. Señoría, durante la investigación descubrimos algo interesante. La señora Victoria Solís tiene serios problemas financieros personales que su esposo desconoce. Rodrigo Solís se giró hacia su esposa con expresión de shock. ¿De qué está hablando este hombre, Victoria? Es mentira. Todo es mentira. Victoria estaba visiblemente alterada ahora, con el rostro enrojecido. Tenemos extractos bancarios. Carlos Méndez colocó documentos sobre la mesa del juez, obtenidos legalmente a través de fuentes públicas y mediante una orden judicial que conseguimos ayer. La señora Solís tiene deudas de juego por casi $200,000 con un casino privado. Ha estado intentando ocultar estas deudas de su esposo durante meses. El rostro de Rodrigo había pasado del shock a la ira contenida. Victoria, ¿es esto cierto? Victoria no respondió con los labios apretados y la mirada fija en el suelo. Pero hay más. Eduardo se inclinó hacia adelante. Hace 3 semanas, un día antes de que Victoria denunciara el robo del collar, ella visitó una casa de empeños en las afueras de la ciudad. Tenemos el testimonio del dueño de ese establecimiento. Como si lo hubieran estado esperando, un hombre de complexión gruesa y rostro curtido se levantó de entre el público. Mi nombre es Jorge Salinas. Soy dueño de casa de empeños El Ancora, dijo con voz rasposa. La señora que está ahí, señaló a Victoria, vino a mi establecimiento hace 3 semanas y medio. Trajo un collar de diamantes y me preguntó cuánto podía darle por él. Le ofrecí $80,000 en efectivo. Ella lo pensó, me pidió que guardara el collar por 2 días mientras decidía, y se fue. ¡Mentira!
Yo nunca fui a ese lugar, gritó Victoria desesperada. Tenemos el video de seguridad de su establecimiento, señor Salinas, dijo Carlos Méndez. Y también verificamos que Victoria Solís tomó una ruta inusual ese día, alejándose de sus lugares habituales, precisamente hacia esa zona de la ciudad. Jorge Salinas continuó. 2 días después, la señora regresó. Pero esta vez parecía nerviosa, alterada. Me dijo que había cambiado de opinión, que no podía vender el collar porque su esposo lo notaría. Se llevó el collar de vuelta y se fue apurada. ¿Y qué hizo usted después?, preguntó el juez. Honestamente, no pensé más en ello, admitió Jorge. Hasta que hace unos días vi en las noticias que esa misma mujer estaba acusando a su empleada de robar ese mismo collar. Me pareció extraño, muy extraño. Así que contacté a un abogado para preguntar qué debía hacer. Ese abogado me puso en contacto con el señor Vega, quien ya estaba investigando el caso. El jurado murmuraba entre sí. La fiscal parecía haber perdido toda su seguridad anterior. Y Victoria Solís estaba pálida como el papel. Eduardo Vega se puso de pie y caminó lentamente hacia Victoria. ¿Sabe qué creo que pasó, señora Solís?, preguntó con voz tranquila pero penetrante. Creo que usted estaba desesperada por sus deudas. Pensó en vender ese collar, fue a la casa de empeños, pero se dio cuenta de que su esposo se daría cuenta de su ausencia. Entonces ideó otro plan, reportar el collar como robado, culpar a su empleada vulnerable que no tiene recursos para defenderse, cobrar el seguro del collar, y resolver sus deudas sin que su esposo supiera nada. Eso es absurdo. Son solo especulaciones. Victoria intentó defenderse, pero su voz sonaba hueca. No son especulaciones cuando tenemos pruebas. Eduardo se volvió hacia el juez. Señoría, también tenemos el registro de que la señora Solís contactó a su compañía de seguros apenas 3 días después de denunciar el robo, preguntando sobre el proceso de reclamo y cuánto tiempo tomaría recibir el pago. ¿No le parece sospechoso que alguien que supuestamente acaba de perder una joya familiar invaluable esté más preocupada por el dinero del seguro que por recuperar la joya misma? El juez revisó los documentos que Carlos Méndez había presentado, su expresión cada vez más seria. Señora Solís, dijo el juez finalmente, estos son señalamientos graves. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Victoria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a su esposo, cuya expresión era ahora de ira y decepción mezcladas, y luego a Lucía, quien la miraba no con odio, sino con una mezcla de tristeza y alivio. Victoria comenzó a temblar. No era mi intención que llegara tan lejos. Solo pensé que nadie lo sabría. ¿Que ella era solo una empleada sin recursos, sin voz? ¿Confesión?, preguntó la fiscal incrédula. Estaba desesperada. Victoria explotó finalmente. Tenía deudas, gente peligrosa me amenazaba. Rodrigo no podía saber nada. Habría pedido el divorcio, habría perdido todo. Y Lucía, ella era perfecta para culpar. Nadie hubiera cuestionado mi palabra sobre la suya. Un silencio sepulcral llenó la sala. Rodrigo Solís se puso de pie, y sin decir una palabra salió del tribunal con pasos pesados. La humillación y el dolor eran evidentes en cada fibra de su ser. Lucía sintió que las piernas finalmente le fallaban, y se dejó caer en la silla detrás de ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo había sido una mentira. Una mentira cruel diseñada para destruir su vida y la de su hija. Señora Victoria Solís. La voz del juez era dura como el acero. Queda usted bajo arresto por falso testimonio, intento de fraude al seguro y difamación criminal. Alguacil, por favor proceda. Mientras los oficiales esposaban a Victoria, que lloraba histéricamente rogando perdón, el juez se volvió hacia Lucía. Señora Mendoza, en nombre de este tribunal le ofrezco mis más sinceras disculpas. Los cargos contra usted quedan completamente retirados. Es usted libre de irse. Lucía no podía moverse. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alivio, de liberación. Sofía corrió hacia ella y la abrazó con todas sus fuerzas. ¡Mami! ¡Mami! Sabía que eras inocente. Siempre lo supe. Mi amor, mi amor. Lucía besaba la cabeza de su hija una y otra vez. Ya pasó todo. Eduardo Vega se acercó a ellas con una sonrisa cálida. Señora Mendoza, lamento no haber podido actuar antes. Me tomó tiempo reunir toda la evidencia necesaria. Lucía se puso de pie, secándose las lágrimas, y extendió su mano hacia Eduardo. No sé cómo agradecerle. Usted me salvó la vida. Nos salvó la vida a mí y a mi hija. No necesita agradecerme. Eduardo tomó su mano con calidez. Yo solo hice lo correcto. Pero ahora necesito hablar con usted sobre algo importante. Lucía lo miró confundida. Como le mencioné, originalmente la estaba investigando porque quería ofrecerle un trabajo, explicó Eduardo.
Dirijo varias empresas y una de ellas es una compañía de administración de propiedades. Necesito a alguien para supervisar el personal de limpieza y mantenimiento. Alguien con integridad, dedicación y que entienda el valor del trabajo honesto. Después de todo lo que he visto, estoy más convencido que nunca de que usted es la persona perfecta para ese puesto. ¿Qué? Lucía no podía procesar lo que estaba escuchando. Pero yo solo soy una mujer de limpieza. No tengo estudios universitarios, Tiene algo más valioso que cualquier título, interrumpió Eduardo. Tiene carácter, y eso no se puede enseñar en ninguna universidad. El salario es de $3,000 al mes, con seguro médico completo para usted y su hija, vacaciones pagadas y oportunidades de crecimiento. Lucía sintió que las rodillas le temblaban nuevamente. $3,000 al mes era más de lo que ganaba en sus 3 trabajos combinados. Seguro médico significaba que Sofía podría ir al médico cuando lo necesitara sin que ella tuviera que escoger entre medicina y comida. ¿Por qué? Preguntó con voz quebrada. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. Eduardo sonrió con tristeza. ¿Puedo contarle una historia, Lucía? Hace 30 años yo era como usted. Pobre, trabajando en lo que pudiera, intentando sobrevivir día a día. Mi hija estaba enferma y no tenía dinero para sus medicinas. Un día, un hombre mayor, un empresario, me vio intentando vender mi reloj en la calle. Me preguntó mi historia y cuando se la conté, me ofreció un trabajo en su empresa. No porque le debiera nada, sino porque, como él me dijo, el mundo necesita más gente como tú. Los ojos de Eduardo se humedecieron levemente. Ese hombre murió hace 5 años. Pero antes de morir, me hizo prometer que continuaría su legado. Que buscaría personas con verdadero valor y les daría oportunidades. Cuando la conocí a usted en ese restaurante, vi en sus ojos la misma determinación y honestidad que ese hombre vio en los míos hace décadas. Y cuando supe que estaba siendo acusada injustamente, supe que era mi momento de honrar esa promesa. Lucía no pudo contenerse más. Abrazó a Eduardo con fuerza, sollozando sobre su hombro. Gracias, gracias. No sabe lo que esto significa para mí y para mi hija. Cuando salieron del tribunal, el sol brillaba con fuerza. Lucía sostenía la mano de Sofía, quien no paraba de sonreír. Doña Marta las esperaba afuera, y cuando las vio, corrió hacia ellas con los brazos abiertos. ¡Lo sabía! Sabía que se haría justicia, exclamó la anciana abrazándolas a ambas. Esa noche, en su pequeño apartamento de 2 habitaciones, Lucía preparó la cena mientras Sofía hacía su tarea en la mesa de la cocina. Todo era igual que siempre, los mismos muebles viejos, las mismas paredes que necesitaban pintura, el mismo refrigerador que hacía ruido extraño. Pero algo fundamental había cambiado. La sombra de la acusación había desaparecido. Su nombre estaba limpio, y por primera vez en años, Lucía podía ver un futuro más allá de simplemente sobrevivir el día siguiente. «Mami», dijo Sofía levantando la vista de su cuaderno. «¿Es verdad que vas a tener un trabajo nuevo?» «Sí, mi amor. Un trabajo muy bueno donde nos van a pagar bien y vamos a tener seguro médico. ¿Eso significa que podremos comer postre a veces?» Lucía se rió, una risa genuina que salía desde lo más profundo de su ser. «Sí, cariño. Podremos comer postre y muchas otras cosas más». Sofía sonrió y volvió a su tarea, y Lucía se apoyó contra el marco de la puerta, observando a su hija con amor infinito. Pensó en Victoria Solís, quien en su desesperación y egoísmo había estado dispuesta a destruir la vida de una persona inocente. Pensó en cómo el sistema casi la había fallado, cómo su pobreza casi la había condenado sin juicio real. Pero también pensó en Eduardo Vega, en ese acto de bondad en un restaurante que había plantado las semillas de su salvación. Pensó en cómo una persona con poder había elegido usarlo para bien, para justicia, en lugar de para beneficio propio. 2 semanas después, Lucía comenzó su nuevo trabajo. Eduardo no le había mentido, era desafiante, requería aprender cosas nuevas, administrar personas, tomar decisiones. Pero por primera vez en su vida, sentía que su trabajo tenía un propósito más allá de simplemente pagar las cuentas. Estaba construyendo algo, creciendo, convirtiéndose en una versión de sí misma que nunca había imaginado posible. En su primer día, Eduardo la llevó a recorrer las oficinas y le presentó a su equipo. «Quiero que todos conozcan a Lucía Mendoza», anunció Eduardo al grupo reunido. «Ella es nuestra nueva supervisora de operaciones, y quiero que sepan algo importante. Ella llegó aquí no por contactos, no por dinero, no por suerte. Llegó aquí porque tiene algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Integridad absoluta». Los empleados aplaudieron, y Lucía sintió una calidez en el pecho que nunca había experimentado. Respeto, reconocimiento, valor. Meses después, cuando Lucía recibió su primer bono por buen desempeño, lo primero que hizo fue llevar a Sofía a una librería y dejarla escoger todos los libros que quisiera.
Luego fueron a cenar a un restaurante bonito, no lujoso, pero con manteles limpios y comida servida en platos de verdad. Mientras comían, Sofía le preguntó: «Mami, ¿alguna vez perdonaste a la señora Victoria?». Lucía dejó el tenedor sobre el plato y miró a su hija con esos ojos que ahora brillaban con una paz que antes no conocían. «¿Sabes, mi amor? Al principio estaba tan enojada, tan herida, que no podía ni pensar en ella sin sentir que el pecho me ardía. Pero con el tiempo entendí algo importante. Guardar ese enojo era como tomar veneno y esperar que ella se enfermara. Victoria ya está pagando por lo que hizo. Y yo tengo que seguir adelante con mi vida, con nuestra vida. Entonces, ¿sí la perdonaste?». «Estoy trabajando en ello», respondió Lucía con honestidad. El perdón no es algo que ocurre de un día para otro, especialmente cuando alguien casi destruye tu vida. Pero no quiero que el odio viva en mi corazón. No quiero que eso sea lo que te enseñe. Sofía asintió con sabiduría más allá de sus años. La maestra dice que las personas buenas a veces hacen cosas malas cuando tienen miedo. Pero eso no justifica lastimar a otros. Tu maestra es muy sabia, sonrió Lucía. Y tú también lo eres, mi pequeña. La noticia del juicio se había extendido por toda la ciudad como pólvora. Los periódicos locales habían cubierto la historia con titulares dramáticos: «Millonario salva a empleada inocente. Señora de sociedad arrestada por falsa acusación». El poder de la verdad triunfa en los tribunales. Lucía había rechazado todas las solicitudes de entrevistas, queriendo simplemente seguir adelante con su vida en paz. Sin embargo, la historia había tenido un impacto inesperado en la comunidad. Otras empleadas domésticas comenzaron a contactar organizaciones de derechos laborales para reportar abusos que habían sufrido en silencio durante años. Algunos empleadores, temiendo el escrutinio público, comenzaron a tratar a su personal con más respeto y dignidad. La historia de Lucía se había convertido en un símbolo de algo más grande: la lucha por la justicia para los más vulnerables. Eduardo Vega también había sido afectado por la atención mediática, pero de manera diferente. Su acto de bondad había inspirado a otros empresarios a considerar programas similares de mentoría y oportunidades para personas en situaciones difíciles. Varias compañías se acercaron a él para preguntarle cómo podían implementar programas de contratación basados en carácter en lugar de solo en currículum. Una tarde, mientras Lucía revisaba los horarios del personal en su nueva oficina, pequeña pero cómoda, con una ventana que daba a un parque, recibió una visita inesperada. Era Rodrigo Solís. Lucía se tensó inmediatamente al verlo entrar. Habían pasado 4 meses desde el juicio, pero los recuerdos seguían frescos. «Señora Mendoza», dijo Rodrigo quitándose el sombrero, un gesto de respeto. «Sé que no tengo derecho a quitarle su tiempo, pero necesitaba hablar con usted personalmente». Lucía lo estudió cuidadosamente. El hombre frente a ella parecía haber envejecido años en solo meses. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su postura ya no irradiaba esa confianza arrogante que recordaba. «Puede sentarse», dijo Lucía finalmente, señalando una silla frente a su escritorio. Rodrigo se sentó con movimientos pesados, como si cada gesto le costara un esfuerzo tremendo. «Vine a pedirle perdón», comenzó sin rodeos. «No solo por lo que Victoria hizo, sino por mi propia ceguera. Yo la contraté, confié en usted para cuidar de nuestro hogar, y cuando ella la acusó, ni siquiera cuestioné su versión. Simplemente asumí que usted era culpable porque era más fácil creer eso que cuestionar a mi esposa». Lucía permaneció en silencio, permitiéndole continuar. «Me he divorciado de Victoria», continuó Rodrigo. «Ella cumplió 6 meses de cárcel por falso testimonio y fraude. Cuando salió intentó reconciliarse, pero no pude. La confianza estaba completamente destruida. Pero lo peor no fue descubrir que me había mentido sobre el collar. Lo peor fue darme cuenta de que yo había sido cómplice de destruir la vida de una persona inocente sin siquiera pestañear». «Señor Solís», habló Lucía finalmente con voz tranquila, «aprecio que haya venido. Sé que no fue fácil». «He establecido un fondo», dijo Rodrigo sacando un sobre de su chaqueta. «Un fondo de $50,000 a su nombre. Sé que el dinero no puede compensar lo que pasó, pero quiero hacer algo tangible. Es lo mínimo que puedo hacer». Lucía miró el sobre sin tocarlo. «No necesito su dinero, señor Solís. Tengo un buen trabajo ahora, gracias al señor Vega». «Por favor», insistió Rodrigo, «aunque sea para su hija, para su educación, para su futuro. Permítame al menos contribuir a reparar el daño que causamos». Lucía reflexionó por un momento. Pensó en Sofía, en las oportunidades que ese dinero podría brindarle, en la universidad que quizás antes parecía un sueño imposible. «Está bien», aceptó finalmente, «pero con una condición. Quiero que parte de ese dinero se use para crear un fondo legal gratuito para empleadas domésticas que enfrenten situaciones injustas. Que mi historia sirva para ayudar a otras».
Rodrigo sonrió y por primera vez desde que entró, su expresión se suavizó genuinamente. Eso me parece perfecto. Me encargaré personalmente de establecer ese fondo legal. Cuando Rodrigo se fue, Lucía se quedó mirando por la ventana, viendo a las personas caminar por el parque. Niños jugando, parejas paseando, ancianos alimentando a las palomas. La vida continuaba, siempre continuaba, a pesar de las tormentas que a veces amenazaban con ahogarnos. Esa noche, durante la cena, Lucía le contó a Sofía sobre la visita de Rodrigo y sobre el fondo que ayudaría a otras mujeres. «Estoy orgullosa de ti, mami», dijo Sofía con voz seria. «No solo porque tienes un trabajo bueno, sino porque incluso después de todo lo malo que te hicieron, sigues queriendo ayudar a otros». «Eso es lo que hacen las personas buenas, mi amor», respondió Lucía. «No dejan que la amargura las convierta en algo que no son». Pasó un año completo desde el juicio. Lucía había sido promovida nuevamente. Ahora era gerente regional de operaciones, supervisando varios edificios y equipos. Eduardo Vega se había convertido no solo en su jefe, sino en un mentor y amigo paternal. Él la invitaba a reuniones importantes, le enseñaba sobre negocios, la animaba a tomar cursos de administración en línea. «Tienes potencial para mucho más, Lucía», le decía Eduardo. «No te conformes nunca, sigue creciendo», y ella crecía, no solo profesionalmente sino como persona. La experiencia del juicio, en lugar de amargarla, la había fortalecido. Ahora hablaba en escuelas y centros comunitarios sobre derechos laborales, sobre la importancia de la dignidad humana, sobre cómo la injusticia puede ser vencida cuando las personas buenas se unen. Sofía florecía también. Con la estabilidad financiera, sus calificaciones habían mejorado dramáticamente. Participaba en el club de ciencias de la escuela, había hecho nuevas amistades y hablaba con entusiasmo sobre querer ser abogada cuando creciera para ayudar a gente como mi mami. Un día, mientras Lucía revisaba reportes en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era del abogado de Victoria Solís. «Señora Mendoza, mi clienta ha solicitado si sería posible tener una reunión con usted. Entiende completamente si se niega, pero quería solicitarlo formalmente». Lucía sintió un nudo en el estómago. No había vuelto a ver ni hablar con Victoria desde el día del juicio. Parte de ella quería decir que no inmediatamente, pero otra parte, la parte que había estado trabajando en sanar, sentía curiosidad. ¿Para qué quiere verme? Dice que necesita decirle algo en persona. Algo que no puede quedar sin decir. Lucía aceptó. Principalmente porque sentía que era el último paso necesario para cerrar completamente ese capítulo de su vida. Se reunieron en un café neutral, uno que ninguna de las dos había visitado antes. Victoria llegó puntual, vestida de manera simple, sin el lujo ostentoso que solía exhibir. Se veía más pequeña de alguna manera, como si la experiencia la hubiera encogido física y espiritualmente. «Gracias por venir», dijo Victoria con voz apenas audible. «No esperaba que aceptaras». «Casi no lo hago», respondió Lucía con honestidad. Victoria asintió mirando su taza de café sin tocarla. «No voy a pedirte perdón», comenzó finalmente. «Sé que no lo merezco y que probablemente no significaría nada para ti viniendo de mí. Pero necesitaba que supieras algo. Lo que te hice me destruyó más a mí que a ti». Lucía arqueó una ceja, sorprendida por la declaración. «Perdí todo», continuó Victoria. «Mi matrimonio, mi reputación, mis amistades, mi posición social. Pero lo peor fue perderme a mí misma. Descubrir que era capaz de algo tan cruel, tan cobarde. Cada noche desde entonces veo tu cara en mis sueños. Tu cara cuando te arrestaron, la cara de tu hija llorando. Y sé que tendré que vivir con eso por el resto de mi vida». «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Lucía. «Porque estoy en terapia ahora, tratando de entender cómo llegué a ese punto. Y mi terapeuta me dijo que parte de sanar es enfrentar a las personas que lastimé. No para que me perdonen, sino para reconocer completamente lo que hice, sin excusas, sin justificaciones». Victoria finalmente levantó la mirada y Lucía pudo ver lágrimas en sus ojos. «Eras inocente. Completamente inocente. Y yo estaba dispuesta a dejarte pudrirte en la cárcel, a destrozar el futuro de tu hija, solo para salvarme a mí misma. Eso me convierte en un monstruo. Y necesito que sepas que lo reconozco. Que veo exactamente lo que soy». El silencio se extendió entre ellas. Lucía observó a la mujer frente a ella, viendo no al monstruo que describía, sino a un ser humano profundamente roto, enfrentando las consecuencias de sus acciones. «No eres un monstruo», dijo Lucía finalmente. «Los monstruos no sienten remordimiento. Hiciste algo terrible, sí. Algo que estuvo a punto de destruirme. Pero el hecho de que estés aquí, enfrentándolo, reconociéndolo, eso significa que todavía hay humanidad en ti. ¿Cómo puedes ser tan bondadosa?», preguntó Victoria con voz quebrada. «Después de todo».
Porque guardar odio me haría daño a mí, no a ti, respondió Lucía. Y porque he aprendido que las personas son más complicadas que solo sus peores acciones. No justifico lo que hiciste. Nunca lo haré. Pero puedo entender que actuaste desde un lugar de desesperación y miedo. Y aunque eso no te excusa, te hace humana. Victoria lloró abiertamente entonces, cubriendo su rostro con las manos. ¿Cómo está tu hija?, preguntó después de componerse un poco. ¿Está bien? Muy bien, de hecho. Está en una buena escuela, tiene amigos, está feliz. Me alegro, dijo Victoria sinceramente. De verdad me alegro, no hubo reconciliación, no hubo abrazos ni promesas de amistad. Pero hubo algo quizás más importante, reconocimiento mutuo de su humanidad compartida. Cuando se despidieron, ambas sabían que probablemente nunca se verían nuevamente. Y estaba bien así. Mientras Lucía caminaba de regreso a su oficina, sintió como si un peso que no sabía que seguía cargando se hubiera levantado de sus hombros. Había cerrado la puerta de ese capítulo oscuro definitivamente. El tiempo siguió pasando, trayendo consigo nuevas estaciones, nuevos desafíos, nuevas alegrías. Lucía continuó ascendiendo en su carrera, eventualmente convirtiéndose en directora de operaciones para toda la región sur de la compañía de Eduardo. Sofía se graduó de la escuela secundaria con honores. Recibió una beca completa para la universidad y efectivamente eligió estudiar leyes. En la ceremonia de graduación de Sofía, mientras la joven subía al escenario para recibir su diploma, Lucía sintió lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Eduardo, quien había sido invitado como parte de la familia, le apretó el hombro con afecto. «Mírala», susurró Eduardo. «Todo lo que logró gracias a tu ejemplo, a tu fuerza, gracias a tu bondad», corrigió Lucía. «Si no hubieras intervenido». «El universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas», sonrió Eduardo. «Yo solo fui un instrumento». Esa noche, en la pequeña celebración en casa, aunque ya no era tan pequeña, se habían mudado a un apartamento más grande 2 años atrás. Sofía dio un discurso emotivo. «Quiero dedicarle esta graduación a mi mamá», dijo levantando su copa de jugo, quien me enseñó que la honestidad no es solo no robar o no mentir. Es vivir cada día con integridad, incluso cuando nadie está mirando. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. Mamá, pasaste por el infierno siendo acusada injustamente y pudiste haberte vuelto amarga, resentida, desconfiada. Pero en cambio te volviste más fuerte, más compasiva, más determinada a ayudar a otros. Ese es el tipo de abogada que quiero ser. El tipo de persona que quiero ser. Todos aplaudieron. Y Lucía abrazó a su hija con todo el amor que cabía en su corazón. Años después, cuando Sofía ya era una abogada establecida trabajando en defensa de derechos civiles, madre le preguntó durante una cena familiar: ¿alguna vez te preguntas cómo habría sido nuestra vida si nada de eso hubiera pasado? Si Victoria nunca me hubiera acusado. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, mamá, creo que aunque fue terrible, esa experiencia nos puso en el camino que necesitábamos. Conociste al señor Vega, obtuviste oportunidades que de otra forma nunca habrías tenido. Yo aprendí sobre justicia y lucha de una manera que ningún libro podría enseñarme. No estoy diciendo que estoy agradecida por el sufrimiento, pero estoy agradecida por lo que aprendimos de él». Lucía sonrió. Su hija no solo había heredado su honestidad, sino también su sabiduría para encontrar significado incluso en las experiencias más difíciles. En el aniversario número 10 de su primer día de trabajo con Eduardo Vega, la compañía organizó una celebración en honor a Lucía. Había pasado de ser empleada doméstica a directora de operaciones, un ascenso sin precedentes en la empresa. Durante el evento, Eduardo tomó el micrófono para dar un discurso. Hace 10 años conocí a una mujer en un restaurante. Una mujer que no sabía que tenía dinero, que no sabía quién era yo, que simplemente estaba intentando darle a su hija una buena cena con los recursos limitados que tenía. Y en esa breve interacción, vi algo que el dinero no puede comprar y que las universidades no pueden enseñar: integridad pura. La audiencia escuchaba atentamente. Cuando supe que esa misma mujer estaba siendo acusada injustamente, no dudé ni un segundo en usar todos mis recursos para ayudarla. Y hoy, 10 años después, puedo decirles que fue una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. No solo porque Lucía ha sido una empleada excepcional, sino porque su historia ha inspirado a esta compañía entera a valorar el carácter sobre el currículum, la integridad sobre la experiencia. Eduardo se volvió hacia Lucía, quien estaba sentada en la primera fila. «Lucía, tú cambiaste esta empresa, cambiaste mi vida, y cambiaste la vida de innumerables personas que han sido contratadas siguiendo el ejemplo que tú estableciste. Gracias por demostrar que la bondad y la honestidad no son debilidades, sino las fortalezas más grandes que un ser humano puede poseer». El aplauso fue ensordecedor.
Lucía se puso de pie, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa radiante en el rostro. Había recorrido un camino largo y a veces doloroso, pero cada paso había valido la pena. Esa noche, de vuelta en casa, Lucía se paró frente al espejo y se observó detenidamente. Tenía algunas canas más, algunas arrugas alrededor de los ojos que antes no estaban. Pero había algo diferente en su mirada: confianza, paz, propósito. Pensó en la Lucía de hace 10 años, aterrorizada en ese tribunal, sintiéndose impotente y sola. Si pudiera hablarle a esa versión de sí misma, ¿qué le diría? Resiste, porque al otro lado de esta tormenta hay un sol más brillante de lo que jamás imaginaste. Hay dignidad restaurada, oportunidades inesperadas y la satisfacción de saber que tu integridad nunca fue negociable. Resiste, porque tu historia no termina en ese tribunal. Apenas comienza, y era verdad. La historia no había terminado en ese tribunal. Ese había sido simplemente el punto de inflexión, el momento donde la justicia prevaleció y las puertas se abrieron a un futuro que antes parecía imposible. Lucía se acercó a la ventana de su apartamento, mirando las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. En algún lugar ahí afuera había otras Lucías, mujeres trabajadoras, honestas, luchando por sobrevivir, algunas quizás enfrentando injusticias similares. Y gracias al fondo legal que se había establecido, gracias a las iniciativas que la compañía de Eduardo había implementado, algunas de esas mujeres tendrían una oportunidad de luchar, de ser escuchadas, de ser vistas. Su historia se había convertido en algo más grande que ella misma. Se había convertido en un símbolo de esperanza, de resiliencia, de la verdad de que la justicia, aunque a veces tarde, puede prevalecer. Y mientras Lucía apagaba las luces y se preparaba para dormir, sintió una profunda gratitud. No por el sufrimiento que había pasado, sino por haber encontrado la fuerza para sobrevivirlo con su dignidad intacta. Por haber conocido a personas como Eduardo que restauraron su fe en la humanidad. Por tener una hija que la miraba no con lástima, sino con admiración. La vida había sido dura, a veces brutalmente injusta, pero también había sido hermosa, llena de segundas oportunidades y de personas que aparecían justo cuando más se necesitaban. Y esa, pensó Lucía mientras cerraba los ojos, era una historia que valía la pena vivir. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿De qué ciudad y país nos escuchas? No olvides suscribirte a Relatos que Estremecen para no perderte nuestras próximas historias emocionantes.